Durante las últimas semanas, en México y en particular en el estado de Guanajuato, se yergue ante nosotros un incierto panorama económico, con noticias contradictorias. Por un lado, hay informes que auguran oscuros presagios y alarman a la sociedad con el incremento en la inflación que ha llegado a niveles no vistos en más de 20 años o el encarecimiento prácticamente generalizado en los costos de la canasta básica, así como en una multitud de otros productos y servicios. Y por otro lado, están las noticias de que el peso permanece fuerte contra el dólar y los recientes indicadores publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que sitúan a México como el segundo país con mayor perspectiva de crecimiento a nivel mundial. Debido a esto, nos acercamos con un experto en estos temas para que nos explique cómo está la cosa. Javier Esparza, quien es licenciado en Economía, egresado de la UAM Xochimilco, y quien fue diseñador de políticas públicas de ajustes con Fondo Monetario Internacional del Gobierno de México, director de promoción industrial y políticas públicas de la CONCAMIN, así como catedrático en distintas universidades desde hace más de 25 años, quien nos platicó cuál es la situación actual de México en esta materia. Aquí lo que hay que analizar, cuáles son las perspectivas macroeconómicas y cómo efectivamente los incrementos de inflación se han venido dando tanto por costos como por falta de producción, los aspectos pandémicos, los aspectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, incrementó los precios de las materias primas, tanto de trigo. En el caso mexicano se incrementó el precio del maíz. Por consiguiente, los incrementos relativos en canasta básica tienen impactos significativos. Hay estimaciones, como tú comentabas, de reconsideración. También lo hizo el Fondo Monetario Internacional en relación a la expectativa de crecimiento de México. La modificó igual favorablemente, igual que la OSD, lo cual significa que el comportamiento de las principales variables han sido de alguna manera controlada también por la entrada de variables internacionales, como son divisas, e históricamente todo lo que son las remesas internacionales de los extranjeros que viven, más bien de los mexicanos que viven en el extranjero, ha sido un factor muy importante para favorecer a las economías de menores ingresos relativos, ¿no? Pero la situación se ve de alguna manera compleja. Javier Esparza mencionó que otro factor importante a tomar en cuenta es el aumento internacional en los precios del petróleo, lo que ayudó a la economía nacional durante las últimas semanas. Y el petróleo también, de alguna manera, la parte del petróleo nos vino ayudando debido al conflicto bélico. Entonces el precio internacional se incrementó y han entrado mayores divisas y es uno de los países que mediante mecanismos de finanzas públicas, subsidio del impuesto sobre productos especiales, de alguna manera no ha incrementado el precio unitario de la gasolina. Y el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos define un poco el tipo de cambio, ¿no? La recomendación para el ciudadano de a pie en Guanajuato es endeudarse lo menos posible, racionar los gastos, evitar despilfarros y procurar ahorrar lo que se pueda para prevenir caer en una crisis en la economía familiar. Bueno, aquí hay que actuar con expectativas racionales. El incremento del crédito al consumo pues, es significativo, lo cual quiere decir que el precio del producto final se va a incrementar muchísimo. Y adicionalmente el factor inflación de incremento de todos los productos pues va a provocar alguna crisis de carácter familiar, ¿no? Aquí pues la racionalización en cuanto al gasto, aquellas gentes que reciben remesas de las comunidades de mexicanos, guanajuatenses, cuevanenses que viven en Texas o que viven en otro estado, por racionalizar el consumo, ¿no? Pues evidentemente que el consumo también ahorita en Estados Unidos está disminuyendo significativamente, el precio del petróleo está incrementado, los básicos también están muy caros, la parte proteína, que es el huevo, que es la proteína un poco más barata,
ha sufrido incrementos, ¿no? Tanto internacionales como locales. La racionalidad, el ahorro es igual a inversión y la inversión está en función a la tasa de interés. Si el premio a la inversión es superior o igual a la tasa de interés, las pérdidas patrimoniales se van a ir minimizando en términos, obviamente, del premio a la inversión. Ahora, los proyectos de inversión de otro tipo, pues van a tomar en consideración cuál es el costo de la tasa de interés local y lo que pueden ganar especulando financieramente, ¿no? Y de esta manera también capitales golondrinos, fuga de capitales, se disminuye, ¿no? Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.